Bienvenidos un día más aquí a Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo ha entrado en el mundo de las cámaras que tenemos todos en nuestros hogares, en las casas y en las empresas. Para ello tenemos hoy aquí a Aitor Pérez Madroñero, Technical Project Manager de Iberia e Italia de Mobotics AG. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Hablábamos, tú pareces alemán, sí, pero es de aquí, de español, Madrid, de Villaverde de toda la vida. Se está hablando ahora mismo muchísimo de la IA, de DeepSeek, cómo ha llegado, cómo has visto esa llegada de toda esta tecnología IA desde China. Bueno, al final la IA es trending topic ahora en nuestra vida. Está muy lejos a donde nos llevan las películas y demás, pero ya es una realidad. Y por supuesto China no se iba a estar quieta en este mundo de la IA, no solamente por el dinero que mueve, sino por la capacidad que tienen ellos de programación y además parece ser que funciona bastante bien. Las cámaras que tenemos tienen inteligencia artificial, ¿no? Y no es algo nuevo. Lleváis ya tiempo trabajando con inteligencia artificial dentro de las cámaras, ¿no? Sí, Moboti siempre hemos apostado por ir a la vanguardia desde el punto de vista tecnológico. Antiguamente trabajamos con un tipo de inteligencia que no es la inteligencia artificial que conocemos, pero ahora todo el futuro de las aplicaciones y del funcionamiento de la cámara está basado tanto en la inteligencia artificial como con el deep learning. ¿Y qué casos de uso podemos encontrar usando inteligencia artificial dentro de esas cámaras de seguridad? Los casos y las aplicaciones son prácticamente infinitas, porque la IA, la inteligencia artificial, es prácticamente infinita. Los casos de uso más comunes en los cuales estamos implementando nuestras cámaras pues son para proyectos sobre todo, por ejemplo, de Smart Cities, para el control del tráfico, pero no ya solo para un control del tráfico de cómo está la carretera congestionada, sino ya de datos más precisos que solo se puede hacer con una cámara, que es como la lectura de la matrícula, la clasificación de la marca, el modelo y el color del vehículo, o incluso una clasificación vehicular de si es un coche, si es una moto, si es una furgoneta. Otros usos de la inteligencia artificial en los cuales estamos implantando enormemente en el mercado es para temas de sanidad, pero no ya solo la sanidad. O sea, la cámara no te hace una desfibrilación, pero sí que reduce muchísimo el tiempo de atención al paciente. Gracias a la IA lo que podemos hacer es, en esas empresas o en esos hospitales, residencias de mayores, centros de día, la atención que reciben los pacientes por parte del equipo médico, reducirlo prácticamente a cero. Y luego en el tema de la inteligencia artificial, en la termografía, pues evidentemente todo lo que tenga que ver con la prevención de riesgos o tratamiento de procesos industriales, procedimiento de procesos industriales, la inteligencia artificial nos ayuda primero a evitar un desastre y luego a ser más productivos, salvando o ahorrando más dinero, costando menos dinero en esos ciertos procesos industriales que ahora pues están tan de moda como las placas solares o la fabricación de baterías. De hecho, hablábamos tú y yo antes de la diferencia entre detección y prevención, porque mucha gente me dice, oye, para detectar algo tampoco necesitas algo muy sofisticado. O sea, ¿cuál es la diferencia para ti entre detectar y prevenir? Vale, en un caso cotidiano, pues no es lo mismo constiparte y estar una semana tomando cualquier medicamento que prevenir ese constipado, en cualquier tipo de enfermedad, en cualquier tipo de problema en la vida. Todos lo entendemos entre detección y prevención. En las cámaras no es lo mismo detectar un incendio que prevenir un incendio. La detección, cuando trabajamos con sistemas de detección, me gustaría hablar de detección temprana. ¿Por qué? Porque la detección temprana nos implica que el tamaño del fuego a detectar es lo más pequeño posible. Pero, palabra clave, ya se ha producido un fuego, ya se ha producido una llama, humo, una combustión. Entonces el problema, depende con qué materiales se esté produciendo esa combustión, pues puede suponer que en pocos segundos eso deflagre o se propague a gran escala. La prevención es el paso previo, es decir, antes de esa llama se produce una subida de temperatura. Tenemos tecnología para detectar esa subida de temperatura, pero no ya solo la típica subida de temperatura de un umbral, fijamos un umbral por encima de una temperatura, sino una variación muy rápida de la temperatura en muy poquitos segundos. Eso es extremadamente importante, sobre todo en proyectos de baterías, en las cuales deflagran sin superar una temperatura de combustión. Esa etapa de prevención, evidentemente, no ahorra, por supuesto, ahorra muchísimo dinero porque no se llega a producir el incendio, pero en cuanto a sistemas de evacuación o de extinción del propio fuego, pues evitas también muchos problemas a los trabajadores, problemas de la salud graves. Es que a mí me parece súper interesante. Ahora que tenemos recientes los incendios que ha habido en Los Ángeles, y de hecho se está regulando mucho el tema de los patinetes en determinados espacios justo por esos posibles incendios. O sea, podéis detectar
antes de que se produzca el incendio. Claro. La clave está en nosotros, todo material parte de una temperatura de combustión. La cámara lo que tiene que ser es capaz de, desde la temperatura ambiente a la que esté el material hasta esa temperatura de combustión, medir con precisión centesimal esos grados que va subiendo y actuar en consecuencia antes de llegar a ese umbral fijado. Evidentemente eso no es una cuestión de segundos, a veces de minutos. Pero ese incremento de la temperatura nos permite actuar minutos antes o incluso horas. Entonces, claro, al final una batería, por ejemplo, tarda 6-7 minutos en calentarse antes de explotar. Pues ya partes de 6-7 minutos de ventaja si trabajas desde el punto de vista preventivo, no desde el punto de vista de detección. Desde el punto de vista de detección, si explota una batería, pues nada más que te queda esperar a que se apague. Es la diferencia. Tú eres de Villaverde. ¿Tú Sí. confías en la cámara? Por supuesto. ¿Tú confías? ¿Qué va a decir el ingeniero de la marca? De hecho, a mi equipo de producción les voy avisando. Vamos a ver si la cámara que nos ha traído Aitor funciona. Sí. De hecho, detecta los incrementos de calor. Exacto. O sea, yo ya aviso a toda la gente que está en el plató y demás que va a detectar los incrementos de calor y pongo en preaviso a todo el mundo. Eso es. Que nadie haga ningún incendio. Entonces, podemos ver cómo, bueno, pues es una cámara que detecta todo los incrementos y toda la temperatura que tenemos aquí en el plató y lo analiza. O sea, yo creo que hay varias cosas aquí muy interesantes. La primera es que es la primera cámara que era 360 con detección térmica, ¿no? Sí, bueno, son tecnologías distintas. Lo que hace la cámara termográfica, se pueden montar distintas ópticas, ¿vale? Dentro de la tecnología termográfica, lo que tú has mostrado es realmente interesante, porque la imagen que habéis visto está compuesta de píxeles, ¿no? De la resolución de la cámara. Todos hemos oído hablar del Full HD. El Full HD no dejan de ser 2 millones de píxeles. Todos lo sabemos más o menos, 1920 por 1080. Lo que hace esta cámara es, en esos 2 millones de píxeles que compone la imagen que habéis podido ver, detectar la temperatura en cada uno de ellos. Y en el momento que uno de ellos suba del umbral que nos hemos fijado, ya es capaz de prevenirnos ese tipo de subida de temperatura. A mí me parece una pasada, porque es la primera vez que puedo ver la temperatura del entrevistado. Sí, bueno, espero que esté dentro de los parámetros sanos. Si veo que empieza... Mira, se ha puesto rojo. Sí. Se ha puesto rojo, lo voy a poner aquí. Se ha puesto rojo. Vamos a apuntar aquí a nuestro compañero. Pues funciona bastante bien, ¿eh? Yo creo que vamos a pedir aquí a producción que nos dejen una cámara de estas a partir de ahora, para ver si hay problemas. Como podéis ver, por supuesto, este tratamiento de la imagen es todo en tiempo real. De nada me sirve que tenga ciertos retrasos o ciertos tiempos de espera para actuar lo antes posible, evidentemente. De hecho, ha sido bastante sencillo instalarlo, ¿no? O sea... Sí, enhorabuena, Juan. Sí, no, yo estoy impresionado. O sea, ha sido conectar y empezar a funcionar. ¿Por qué es tan importante esta tecnología térmica? ¿Por qué a partir de ahora se está pidiendo más que las cámaras inteligentes tengan esta capacidad térmica? Claro, la pregunta es muy buena. Primero porque ya se está legislando en base a los sistemas de protección contra incendios. Ya no es que yo quiera ponerla, sino que ya en muchos sitios las empresas aseguradoras me están diciendo que tengo que tener un sistema capaz de prevenir, no de detectar. Y luego además ya no solo es prevenir y no detectar o una detección temprana, sino tratar de evitar falsas alarmas que pueden suponer grandes problemas en un sistema de evacuación de una oficina o en un sistema de extinción con pajaritos, con aspersores, porque al final una falsa alarma puede derivar en mucho coste, ¿vale? Luego además hay una conciencia social de que al trabajador hay que protegerlos. En según qué entornos, evidentemente, un incendio puede haber daños materiales, pero puede haber daños personales. Engancho con los daños materiales. Un incendio ya se está demostrando, por desgracia, de que conlleva unas pérdidas materiales enormes, según a qué empresas, ¿vale? Luego, además, desde la pandemia, pues ha habido mucha conciencia social con el tema de la temperatura, de la medición de la temperatura del cuerpo humano, ¿vale? Pues aquellos tiempos en los que una psicosis más que comprendida por el tema del COVID para detectar la temperatura del cuerpo humano. Y luego, sobre todo, también porque los procesos industriales y los procesos de tratamiento de ciertos materiales están cambiando. Los vertederos ya almacenan mucha más basura que antes, que son un principal foco de incendio. Luego, el tema de cómo se gestiona la fermentación de ciertos materiales. Ya hay materiales que combustionan con ciertos fertilizantes a ciertas temperaturas.
Y luego, sobre todo, pues cómo está evolucionando un poco la tecnología. Antiguamente en casa nadie tenía unas placas eléctricas, ahora todo el mundo tiene... Todo el mundo tiene placas y además hay un problema de seguridad. Yo conozco mucha gente que tiene paneles solares en el campo. Exacto, eso es. Y están muy preocupados de, bueno, pues posibles robos y demás. Esto podría detectar también... El robo, eso es. La tecnología, lo que montamos en nuestras cámaras, pues al final montamos el espectro térmico, que es el que habéis visto en imágenes, el espectro óptico, que es el espectro habitual, se combinan en los dos ojillos, en los dos sensores, las lentes que tiene la cámara, para combinar ambas tecnologías. Con una tienes el control de la temperatura y con el otro tienes el control de la intrusión. Campos perimetrales, evidentemente, como bien dices, es un claro ejemplo de este uso de tecnología. O sea, las tres, porque tiene 3 cámaras, ¿no? Tres lentes, esto es un sensor. Lentes, es un sensor distinto. Y la cámara y el otro. Esto es la cámara termográfica, la lente óptica y esto es un multisensor, que se llama. ¿Y fuisteis los primeros, ¿no?, en tener este tipo de cámaras? ¿O? Somos, a día de hoy se puede demostrar, porque la termografía es 2 más 2 son 4, esto es física, porque al final la termografía lo que está captando es la emisividad de los objetos, ya no es que te guste más o que te guste menos. Evidentemente Mobotis, no sé si fuimos los primeros, pero sí podemos asegurar prácticamente que en entorno civil tenemos la cámara termográfica más potente del mercado, sí. Y habláis de que ve más que el ojo humano. Sí. ¿Por qué? Pues mira, por lo que comentabas antes de la tecnología 360, ahí sí que somos los pioneros. La primera cámara 360 que se inventó en el mercado la creamos nosotros, y si partimos de referencia la imagen del ojo humano, si todos miramos de frente con una visión normal, pues tenemos un ángulo de apertura de unos 90 grados. Claro, 90 grados, un círculo tiene 360, nos quedan 270 grados sin analizar. Por eso hablamos de tecnología 360 y de que vemos un poquito más allá del ojo humano, porque el ojo humano, si nos lo llevamos a la parte termográfica, no es capaz de analizar píxel a píxel, aunque nuestros ojos, entre comillas, también sería como unos píxeles, no es capaz de detectar o tratar la imagen, y ya menos con la inteligencia artificial, tal y como lo hace una cámara de Mobotis. ¿Y la inteligencia artificial que utilizáis es americana? O sea, ¿es algún tipo de OpenAI? ¿Ha llegado a China y os habéis ido con DeepSeek? ¿O de dónde ha salido la inteligencia artificial que tenéis? Nosotros no copiamos. Mobotis tiene su propia inteligencia artificial. Hay ciertas analíticas que son nuestras, como es el Thermal Validation App para todo el tema de evitar falsas alarmas por movimiento de vehículos en entornos donde se pueda producir un incendio, y contamos con grandes partners tecnológicos que hacen analíticas para nosotros. A mí me gustaría destacar en este punto a Baxtor, que además es una empresa del grupo, el cual se encarga de hacer un OCR espectacular, aparte de la lectura de matrícula, reconocimiento, marca, modelo y color, y la gente de Kepler con las analíticas de NusAssist para prevención de caídas en entornos hospitalarios y demás. A mí me gusta los usos que se puede dar, o sea, para toda la gente que nos ve, que tiene empresas de seguros, empresas de bancarias o gente que trabaja en un ayuntamiento. O sea, uno de los temas es el tema salud, ¿no? O sea, vosotros podéis detectar, yo creo que no solo que alguien se ha caído, sino que podéis ir un paso adelante, ¿no? Claro. Nosotros con la solución NusAssist en nuestras cámaras 360, la cámara 360 habitualmente se instala en el techo de la habitación, lo que tenemos es una inteligencia artificial adaptada a las necesidades de los pacientes en centros de mayores, clínicas, me da lo mismo, en cualquier tipo de este ambiente. La cámara, por inteligencia artificial, es capaz de detectar la cama. Si mueves la cámara sigue la cama, por lo tanto no es la definición de un área, sino es la identificación de la cama, que es uno de los principales puntos que tiene la inteligencia artificial, y actuar en consecuencia del comportamiento del paciente. Por ejemplo, si está en la cama, pues no lances una alarma. Si estás sentado en el borde, empieza a preocuparte, porque los principales problemas de la salud empiezan cuando te empiezas a marear en el borde. Si te has caído al suelo, por supuesto, actuación inmediata, porque es un problema. O incluso si te has ido de la habitación o has ido más tiempo al baño del que es recomendado, porque también se puede producir una tragedia en el baño. En el baño no se puede grabar, pero sí podemos controlar el tiempo que el paciente ha entrado en ese baño. Si estas alarmas te las llevas a un dispositivo móvil, evidentemente el personal, enfermero o enfermera que corresponda a atender a esa persona, le va a saltar la alarma y automáticamente no hace falta ni que mires el móvil, sal corriendo a la habitación de donde haya saltado para reducir ese tiempo de intervención. Porque hemos visto muchos sistemas en caso de que tú te caigas, pulsas un botón y viene alguien a ayudarte, pero vosotros tenéis alguna historia de que si alguien antes de sufrir un accidente lo hayáis detectado y se haya podido actuar? Claro, pues además es un caso muy concreto porque, como bien dices, muchas de las veces son complementarios al pulsador típico.
Pero ¿qué pasa si no puedes pulsar el pulsador? Porque el problema que sea. Nosotros en una de las cámaras de los centros que trabajamos, lo que se detectó es una caída de esa persona. Resulta que era un fallo cardíaco. No te sé decir que no soy médico. Pero claro, no tenía la capacidad de tener ese pulsador y a través de la cámara lo que se hizo es actuar de una forma súper rápida, porque es prácticamente inmediata, depende de lo lejos que esté el personal de atención, para atender directamente ese fallo. Sin esta manera, hasta que no hubieses vuelto a dar la ronda, no te encuentras a la persona con su problema. Entonces se reducen los tiempos enormemente. Y luego el otro caso de uso también me parece muy interesante porque dentro de la academia estamos analizando siempre qué tecnología llega a nuestras ciudades. De hecho, Madrid tiene bastantes proyectos en este estilo de movilidad urbana usando tecnología. Vuestro sistema puede detectar, por ejemplo, zonas de bajas emisiones, ¿no? Sí. O sea, para detectar si un vehículo térmico entra. Correcto. O diferenciar un térmico de uno eléctrico, ¿todo eso lo podéis diferenciar? Sí, nosotros con Baxtor, una de las empresas del grupo, que además son compañeros míos, son amigos, han creado dos sistemas de detección de este tipo para trabajar este tipo de proyectos. Un OCR, que es una detección de códigos no simplemente el típico código de barra, sino código QR, pero puede ser la lectura del distintivo medioambiental, y luego además la lectura de la matrícula sumada a la marca, modelo y color del vehículo. Pero además, esto es importante, pueden funcionar en cualquier tipo de ambiente, prácticamente en cualquier tipo de ambiente. ¿A qué me refiero con esto? El tema de las Smart Cities, de las zonas de bajas emisiones, es que mucha de la problemática viene por la luminaria pública o por cómo incide la luz en la matrícula, me refleja el propio faro del vehículo. Claro, en esos casos la matrícula sufre muchísimo, la lectura de la matrícula. Baxtor en estos puntos también ha conseguido que la analítica funcione en entornos tan agresivos desde el punto de vista técnico para esa lectura de esos datos. A través, por supuesto, esos datos se pueden enviar a cualquier base de datos y cotejar marca del vehículo, o sea, marca, color del vehículo y matrícula. ¿Qué distintivo de medioambiental tiene? ¿Por qué calle está yendo? Pues no debería hacerlo, o sí. He visto, o sea, y eso, porque todo el tema de detección de matrículas y demás es algo que se ha trabajado mucho tiempo, pero es lo que dices tú, hay ciertas condiciones climáticas que no funcionan muy bien. Exacto. O sea, que yo cuando hemos estado analizando qué tecnologías o empresas había en este sector y veíamos empresas que trabajaban en Rusia o que trabajaban en sitios donde nieva mucho y que la nieve puede impedirlo o que hay mucha niebla, tenían muchas dificultades para leer esas matrículas, incluso identificar el coche o que es un coche. Y vosotros sí que habéis conseguido... La gente de Baxtor y nuestras cámaras, con su analítica sí que hemos conseguido en entornos de muy poquita luz o luz cero, en el cual el faro incide directamente hacia la cámara, filtrar, coger la señal paso bajo de la imagen y coger únicamente la matrícula. Sí, se trabaja en ese tipo de entornos, gracias a la gente de Baxtor y al hardware nuestro de Mogotis. Y luego otro tema que vemos también en todo ese hub que tenemos de movilidad urbana y tecnología en movilidad urbana es que cada vez, no sé si lo has visto, ¿tú has usado patinete? No, lo sufro. No lo sufre. O sea, es un peligro. Sí. De hecho, muchas ciudades se van entrecruzando. Hay carril bici, luego tienes otra vez para conducir zonas de bajas emisiones y siempre se está hablando de cómo poner más seguridad a esa gente que va con una bicicleta o que va con un patinete. ¿Vosotros tenéis sistemas que puedan ayudar a la seguridad de pues esa movilidad o micromovilidad que ha llegado a las ciudades? Sí, tenemos varios temas de movilidad. Primero, todo lo que hemos comentado de lectura de matrículas, marca, modelo y color y control, un poco control del tráfico, se pueden hacer con soluciones embarcadas que tenemos en vehículos policiales o cualquier tipo de vehículo. Y luego además nosotros disponemos de inteligencia dentro de la cámara para detectar la bicicleta, es decir, discriminar el coche, la moto y detectar la bicicleta o detectar el patinete, ¿vale? De manera que la cámara al centro de control donde esté conectada mande una señal y diga, hey, pues aquí están circulando patinetes que no deberían, e incluso lanzar una señal sonora en el caso fuese necesario para decir, oye, salte del carril bici, que no deberías ir por ahí. Tenemos proyectos en varios ayuntamientos. Porque yo veo dos cosas. Una es que dentro de un vehículo, que a lo mejor vas tú, puedas detectar esa micromovilidad y luego que a nivel de ciudad, por supuesto, de alguna forma puedas, o con señales luminosas o señales acústicas, eso es, puedas avisar al resto que hay un patinete o que hay... Eso es.
Claro, en el momento que la cámara detecte algo, en este caso un patinete, ella hacia afuera puede mandar la señal que nosotros queramos. Puede ser una señal acústica, una señal luminosa, o conectar con otros dispositivos IP que haya instalados en la misma zona, que sean los que bajen una barrera y diga, el del patinete te he pillado, por así decirlo. O abra la puerta de un garaje o lo que sea, sí. Y estáis trabajando, entiendo que sobre todo con ayuntamientos en donde están abordando el tema tecnológico. ¿En España ves que sí que hay un interés, o sea, en las ciudades de implantar esto, o suele ser más en otros países donde se animan a implantar este tipo de...? En España tenemos mucha tecnología, pero no creemos en la tecnología desde el punto de vista capacidad. Tenemos la costumbre, la filosofía de irnos siempre a lo barato, y si lo barato funciona, me lo medio quedo, cuando ya no funciona me voy a lo siguiente. ¿Vale? España es un país, desde el punto de vista tecnológico, muy rico, con unas ingenierías extremadamente importantes. Y a día de hoy sí que hay mucho brote verde de que esta tecnología se está implantando pues para facilitar la vida, porque al final la tecnología no deja de ser otra cosa que un recurso que tenemos para facilitarnos la vida. En el caso que estás comentando, pues para los ayuntamientos, pues vehículos infractores que no han aparcado donde deben, o una persona que ya tiene antecedentes, pues hacer un seguimiento, un análisis forense de la imagen de si esta persona anda al municipio, un vehículo. Sí que se está implantando, pero vamos un poquito despacio. Y luego en el tema de consumo energético, o sea, entiendo que cuando tienes paneles solares lo puedes conectar a los paneles solares y se retroalimenta. Eso es. La cámara es Ethernet PoE, pero tenemos conversores de medios. Lo más normal es conectarla a 24 voltios. Tenemos módulo interfaz de conversión del PoE a continua alterna. Y se alimenta, pues en un coche se alimenta la batería del coche, en una instalación fotovoltaica a la batería, al suministro de la propia placa solar. Hay múltiples aplicaciones. O sea, sí. No todas son tan grandes como estas, no. Sino que tenéis otras que son más pequeñas que puedes llevar en un coche policial o un vehículo más pequeño. Eso es. Tenemos proyectos en los que hemos embarcado nuestras cámaras en coches policiales, en furgonetas, en ambulancias, incluso en bicicletas, en tótems informativos, en barreras de parkings para ver lo que pasa antes de subir la barrera. Sí, aplicaciones 1000 y varios modelitos. Y luego en la parte de seguridad también entiendo, ¿no? En seguridad de viviendas y de recintos también usáis un poco lo mismo, ¿no? O sea, ya no es solo la capacidad que tengan las 3 lentes de detectar cosas, sino toda la inteligencia artificial para detectar que realmente hay un peligro, ¿no? Eso es justo lo que tú acabas de decir, la inteligencia artificial. Antiguamente la cámara de videovigilancia era la típica cámara que ponías a la entrada de casa o en la fachada para detectar una intrusión. Pero claro, si pasaba un gato, un perro, una bolsa... Que eso pasaba mucho, o sea, yo el problema que veía era que muchas veces tenías falsas alarmas. Exacto. Que no pasaba nada. Eso es, la inteligencia artificial o el deep learning ya lo que me hace es reconocer a la persona. Entonces, si pasa un gato, no es una persona, entonces esas falsas alarmas se reducen. Hasta en el mercado más típico, que es el de la seguridad, que se sigue trabajando y que siga así muchos años, se han implementado estas mejoras de deep learning, de inteligencia artificial, para afinar esas falsas alarmas que nos podemos encontrar pues, por otros objetos que no son del interés. Hasta el propio movimiento de una rama de un árbol se puede excluir. Eso se está evolucionando a grandes pasos y además a grandes distancias, porque antes una cámara cubría X metros y ahora estamos hablando ya de decenas o centenas de metros. Claro, o sea, si estáis protegiendo lo que son estas granjas de paneles solares, esos son espacios bastante grandes, ¿no? Y además en una situación a la intemperie y bastante compleja. Eso es. Claro, nuestras cámaras en el tema de los huertos solares, placas solares, evidentemente tienes que tener una protección perimetral. En el momento que se salte alguien la valla y corte un cable a mala fe o le pegue una pedrada a la placa solar, tienes que tener ese control. Pero además luego tienes que tener la componente de poner el menor número de cámaras posible para optimizar la solución. No ya solo en cuanto al coste del equipamiento de la cámara, sino a los vatios hora de tener estos trastos conectados a la red. Entonces, todo se basa en utilizar la cámara de la forma más óptima y encima agradecidos de la IA para mejorar esas distancias y esa reducción de número de cámaras y sobre todo reducción de las falsas alarmas. ¿Y has notado mucho a evolución? Porque yo, desde que empecé con todo el tema de la inteligencia artificial hace muchísimos años, el boom ha sido estos 2 últimos años.
¿Vosotros ahí habéis notado ese boom? Porque entiendo que la inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo la lleváis usando? ¿5 años, 10 años? Nosotros, a ver, lo que se conoce como día de la inteligencia artificial vienen en la serie 7 y la serie 1, que son las series que llevan 3 años en el mercado, 3-4 años en el mercado, y la nueva que hemos lanzado este propio año. Anteriormente hemos utilizado otro tipo de inteligencia, pero basada en otro tipo de algoritmia, en variaciones de píxeles o en blancos y negros, ¿vale? Ahora lo que se está haciendo es entrenar a las analíticas para detectar lo que tú quieres que detecte. Es decir, si quieres detectar a una persona, entrenas a esa IA, a esa analítica, para detectar a una persona. Entonces vas a excluir gatos, perros, otro tipo de... Pues ahora te voy a preguntar más sobre cómo usáis esa inteligencia artificial, pero antes vamos a hacer un pequeño boletín informativo y volvemos en unos minutos aquí en Negocios Televisión. Aitor, nos quedan 5 o 10 minutos. Me gustaría también que me comentaras un poco el tema de certificaciones, ¿no? O sea, un poco lo que estamos viendo siempre es que en Europa, o sea, para lanzar cualquier cosa de inteligencia artificial y ya más cámaras y demás, ¿cómo habéis trabajado esa parte? ¿Ha sido muy dura? ¿Habéis conseguido pasar todas las certificaciones? Sí, aquí la voy a separar en dos bloques. El tema de la ciberseguridad, porque a día de hoy unas cámaras de ciberseguridad, las de Movotis y las de otros fabricantes, no dejan de ser un elemento más de la red. Al tú conectar una cámara en la red, en internet o en un network, es una puerta de entrada hacia los problemas, ¿vale? Igual que un punto de acceso, igual que un router wifi. ¿Vale? Nosotros en la parte de ciberseguridad tenemos varias certificaciones, como es la NDA Compliant, CNPP francesa, y sobre todo tenemos SISS, es una auditoría externa que hace 24 horas, 7 días a la semana, intentos de intrusión a nuestras cámaras, de manera que en el momento que se pueda detectar una posible vulnerabilidad, nosotros actualizamos los firmware de esas cámaras para estar siempre de lo mayor protegido posible. ¿Esto es un búnker? Pues esperemos que a día de hoy sí, vamos a ver el día del futuro, pero trabajamos en ello. Y luego las certificaciones de la parte de termografía, ¿vale? Que es del tema de la prevención contra incendios, que es el tema que hemos estado comentando previamente en la entrevista. Gracias a toda la tecnología que hemos comentado, al uso de un único píxel, la tecnología, la calidad del sensor termográfico y demás, hemos obtenido varias certificaciones y además a nivel internacional. Tenemos la TRVB 123, que pertenece al Cuerpo de Bomberos de Austria. Tenemos CNPP, que es el Centro Nacional de Procesos y Prevención de Francia. Tenemos VDS, que es la agrupación de aseguradoras alemanas. Tenemos N5410, que es la norma europea que marca la detección de la llama, pero en Movotis, como nuestro lema es Beyond the Human Vision, es decir, ver un poquito más allá, como decías tú antes, hemos sacado lo que se llama evaluación técnica de idoneidad o documento de idoneidad técnica, comúnmente se le conoce como DITE. Esto es una certificación en la cual un laboratorio externo asegura que el funcionamiento de nuestras cámaras es real en base a las pruebas realizadas, no en base a lo que diga el papel del fabricante. Entonces esas son un poco las certificaciones que hemos obtenido. Claro, son procesos largos porque sometes a la cámara a los peores entornos, a las peores situaciones, a los fuegos más pequeños, a las distancias más grandes. Se han sido duras, pero bueno, ahí están. Bueno, ha fallado con Londres. O sea, yo estaba aquí apuntando a Londres y no ha llegado hasta allí. No. Y ahora, hablando más con Aitor, ¿cómo ves todo esto de las cámaras que, por ejemplo, ha lanzado Meta? Apple también se ha subido mucho al tren. ¿Ves que a nivel de uso ciudadano también vamos a estar usando más esas cámaras? Por supuesto, y más de lo que creemos. Al final no van a dejar de ser una herramienta como un móvil, pero mucho más sofisticada. Hace unos años el móvil era un capricho, ahora es una necesidad. Esas gafas ahora son un capricho, el día de mañana van a ser una necesidad. Esta es mi opinión personal. Nosotros desde Movotis incluso hemos trabajado proyectos de realidad virtual y del metaverso, en el cual mediante esas gafas clientes nuestros han sido capaces de interactuar con las cámaras nuestras. Entonces tú al final tienes una facilidad de estar sentado en tu casa con unas gafas de la marca que sean, que esté en un entorno virtualizado o conectado a las cámaras y estás viendo con tus propios ojos, con tus propias gafas, toda la tecnología exterior. Eso a día de hoy está un poco por depurar, ¿no? Pero eso va a ser una realidad muy temprana. ¿Sabes que Mark Zuckerberg ha dicho que se van a acabar los móviles? Pues es fácil. Es fácil, como los conocemos seguro. Y le puso fecha. ¿Qué fecha crees que dijo? No sé, pero puede ser por el entorno a lo que evoluciona la tecnología y las gafas, 2-3 años, 2028. Uy, yo creo que dijo 2030. Tengo que mirar luego en la hemeroteca, pero creo que dijo 2030. Y dijo que se van a ver sustituidas por unas gafas. O sea, que vamos a tener, en vez de un teléfono móvil, unas gafas que entiendo que las cámaras tienen que ser suficientemente potentes y las pantallas tienen que
con una buena experiencia, pero que va a ser el próximo paso. El próximo paso. Van a ir por ahí los tiros. Al final la facilidad de llevar unas gafas visualmente, que no tienes que agachar la mirada, que tienes un montón de información, que tienes las mismas conexiones que puedes tener en un móvil y además mucho más fácil integrable, como soluciones por ejemplo de CCTV tradicional como las nuestras. Nosotros tenemos varios proyectos ahí de realidad virtual y demás, y la verdad que es el siguiente paso. O sea, sí, yo creo que cuando normalmente ven esto suele ser así. Lo hemos visto en inteligencia artificial, que parece que la guerra estaba en Estados Unidos y ha aparecido China desde la nada, sí, con DeepSeek, y Europa veo que sí que se está trabajando y demás. ¿Tú has probado DeepSeek? No. ¿No te ha entrado? No, de momento no he tenido la suerte o la desgracia, no sé, ya lo veremos, lo probaré. A ver, yo lo he estado probando y la verdad que me ha sorprendido porque creo que todavía es como Amazon y AliExpress, que todavía me quedé con la sensación de está bien, es un poco, le quedan cosas que depurar, claro, pero sí que es un cambio de paradigma. Aparte de esto de Meta y las gafas de realidad virtual, ¿qué tendencias ves tú como Aitor que nos están llegando? La tendencia para mí, esto es opinión de Aitor personal, el mundo del hardware está, entre comillas, acabado. Es decir, más capacidad, más hardware, hasta que saquemos una tecnología revolucionaria nanocuántica en el cual nos permita pues, capacidades computacionales muy elevadas. El mundo va a ir al software. Y Mobotis, recuerdo que es una empresa de software, que ese software lo hemos metido dentro de unas cámaras. Ese software o esas aplicaciones van a ser las que dictaminen hacia dónde va el mercado. Ya en el pasado, grandes empresas como Nokia, por sistemas operativos contrarios a la tendencia, han quebrado. Yo creo que el futuro va del mundo de las apps y que las apps cada vez funcionen mejor y que la precisión de esas apps cada vez sea mayor. Es decir, un reconocimiento facial porque esté cerca del entorno al 100%, que la lectura de matrícula porque no se escape ninguna, pero va hacia el mundo de las apps. Vamos a entrar en esa parte, pero antes vamos a ir a un pequeño boleto informativo y volvemos enseguida aquí en Negocios Televisión. Continuamos aquí en Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión hablando con Aitor de Villaverde. Yo estoy en Tres Cantos, un poco en el otro lado. Estamos al lado. Hablando de toda esa inteligencia y esos usos que podemos dar a estas cámaras que tienen toda la parte termográfica y además toda la inteligencia artificial creada aquí en Europa. Estábamos hablando, yo estaba en Canarias, en Tenerife hace poco. Decíais que teníais cámaras en el Teide, también tenéis cámaras en el Everest. Eso es. Y en varios sitios, el Vaticano. Sí. ¿Cómo habéis hecho eso? Pues al final todo se basa en fabricante alemán. El fabricante alemán está asociado a una gran robustez, a hacer, entre comillas, las cosas bien hechas, ¿vale? Esa robustez, pues evidentemente nos permite trabajar proyectos como instalar una cámara en el campamento base del Everest a más de 5.000 metros y que la cámara esté instalada allí más de 15 años, sin ningún tipo de mantenimiento. El Teide, el mismo caso, es el caso más crítico en España en cuanto a altitud, pues al final nos permite esa robustez con la que fabricamos nuestros equipos el instalar estas cámaras en este tipo de entornos. ¿Y qué es lo que hace ahí en el Everest y en el Teide? Pues en el Everest tiene una visión general del Himalaya hacia abajo y del control del campamento base. Y luego en el Everest, pues en el Teide, desde el Teide incluso se ya me habías asustado, he dicho, está en el Teide y no había campamento base. Y en el Teide se han instalado una en el Teide y en las cercanías incluso sirvió para detectar el estallido del volcán de La Palma con la distancia. ¿Y lo pudisteis detectar? Se pudo ver con nuestras cámaras, sí. De hecho, la gente de Art Marketing nuestra que publicita las cosas en nuestras redes sociales han hecho cositas de publicar este tipo de vídeos de la cámara Mobotis captando la erupción del volcán de La Palma. Wow, ese vídeo me lo tenías que haber traído, porque eso mola bastante. Y luego en el entorno de la ciberseguridad, pues como al final fabricante alemán robusto y que apostamos enormemente por la ciberseguridad, nos permite meter esas cámaras dentro del Vaticano, en la Biblioteca Vaticana. La Biblioteca Vaticana evidentemente es de difícil acceso, ese difícil acceso además tienes que tener unas condiciones de que los manuscritos, pues imagínate la seguridad que tienes que tener para extraer cualquier tipo de manuscrito, pero ya no solo es eso, es que te hackeen la red. Entonces, gracias a la ciberseguridad hemos entrado
en el Vaticano también. O sea, la cámara que tenéis en el Vaticano es sobre todo para detectar el tema de seguridad. Exacto, de los manuscritos de la Biblioteca Vaticana. Y luego en Repsol, ¿qué estáis haciendo con Repsol para...? Nosotros, en ciertas estaciones de servicio Repsol, con la tecnología que hemos comentado antes, sobre todo la de Baxtor, la lectura de matrículas, marca, modelo y color, se implementa estas soluciones en estaciones de servicio sobre todo para la parte de prepago, porque estas cámaras y estas soluciones permiten crear listas blancas y listas negras para cuando el surtidor esté en prepago, activarlo o no en base ya a la base de datos que la cámara ha detectado. Si tú eres un cliente de bien y has pagado, estarás en tu lista blanca, el surtidor se abrirá, si no, pues mala suerte. Eso es para lo que se está utilizando en este caso, pero aplicaciones 1000. Pero es que estamos viendo, o sea, lo hablábamos antes ahí en el pasillo, es que no paráis de sacar ideas utilizando este tipo de tecnología. Hablábamos también de incluso en las piscinas, ¿no? Que trabajáis con... Sí, hacemos soluciones un poco a medidas. Como son sistemas modulares y la fabricación es nuestra, podemos sacar soluciones un poco especiales. Podemos meter una cámara debajo de una piscina y con cierta inteligencia artificial detectar si esa persona no se está moviendo o tiene algún comportamiento errático, pues para aquello de que el socorrista salte allí lo antes posible a ver qué pasa con esa persona. Sí, tenemos proyectos... Ya son un poco más custom, ¿vale? Pero sí que tenemos esa capacidad de Demobotics, porque al final sistemas modulares, fabricación nuestra, dime qué necesitas que te lo trato de diseñar. Y volviendo otra vez a Aitor como persona de Villaverde y yo como persona de Tres Cantos, esto se fusionará porque estas ideas me parecen muy potentes. Si vemos que por el otro lado los móviles desaparecen y tenemos todo este tema de que iremos con gafas que detecten, muchas de esas capacidades que vemos ahora, que son básicamente exclusivas para ese ecosistema profesional, las tendremos casi en es muy fácil. Nosotros mismos. Es muy fácil, porque al final las cámaras de vídeo no dejan de ser unos ojos y un cerebro. Lo que hay que conectarlos con nuestros ojos y nuestro cerebro. ¿Cómo es la forma más fácil de hacerlo? Pues a través de unas gafas. Ya está, es interconexión de sistemas. Todo esto que se ve en las películas de me conecto a una máquina y demás, queda muy lejos, pero es el camino que se está siguiendo, hasta llegar a ver películas de estas famosas de ciencia ficción, pero es el camino, porque al final una cámara de videovigilancia, me da igual para la aplicación que sea, es una fuente de datos, una fuente de información extremadamente importante, que si tú además la puedes vincular con tu propio ojo, cerebro, a través de una Google Glass o de la marca que sea, evidentemente el futuro va hacia ahí, es mi opinión personal. Pues yo creo que estoy casi a punto de cerrar y voy a mostrar otra vez mi maravillosa cámara. Y Aitor ha pasado la prueba. No le ha subido la temperatura, no. Nada. Se nota que en Villaverde la gente... Estamos templados. Están templadas. Oye, Aitor, ha sido un placer hablar contigo, ver cómo ha llegado la parte de inteligencia artificial a todas las cámaras, y que yo creo que en el futuro, si desaparecen los terminales móviles y todos tenemos cámaras, mucha de esta tecnología la tendremos al alcance no solo profesional, sino también civil. Y nada, oye, espero que vuelvas con nosotros aquí a TechTop by Skiller Academy en Negocios Televisión. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de TechTop by Skiller Academy en Negocios Televisión. Nos vemos la semana que viene.